Y comenzamos. Bienvenidos, mis amigos cuatritransformados. Esto es Metropolítica, el análisis que nadie pidió. Este es un proyecto realizado por 3 estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, estudiantes en Derecho. Este podcast se trata de un podcast político. Nos pareció que los temas de la política actual dan mucho tema de conversación y nosotros como estudiantes universitarios, como jóvenes, sentimos la imperiosa necesidad de discutir sobre ellos. Esperamos que les guste. En este primer capítulo hablaremos sobre un tema que está en boca del gobierno actual, desde antes de ser gobierno, que es la corrupción. Me acompañan mi amigo Daniel Figueroa, mi amigo Alejandro y, sin más por el momento, comenzamos. Esto es Metropolítica. Bueno, como ya mencionó Alan, hoy vamos a comenzar con el tema de corrupción. Quiero abrir el paréntesis. Para la RAE, la corrupción es acción y efecto de corromper o corromperse. O, en las organizaciones, especialmente en las públicas, una práctica que consiste en la utilización de las funciones y medios de aquellos en provecho económico o de otra índole, de sus gestores. Una definición muy técnica, la verdad. Yo no sé ustedes qué me pueden decir o qué pueden opinar. Daniel, ¿tú qué me puedes decir? Bueno, sí, primeramente quisiera señalar que las definiciones cuadradas casi siempre terminan por ser insuficientes para explicar lo que la realidad social necesita, ¿no? Actualmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues señala la corrupción cada 30 minutos, es objeto de frecuentes señalamientos. Entonces vale la pena hacer el recuento, ¿no?, de los significados que podríamos entender por la palabra corrupción. Y en esta perspectiva, yo por lo menos, en mi punto de vista, encontré cuatro vertientes de la palabra corrupción. Las podremos ir desarrollando conforme se evoluciona el tema, pero empezando, vamos a ver a la corrupción de entrada, como inició Alejandro, como un concepto, ¿no? La palabra corrupción en términos ontológicos de qué es la corrupción. Él dice que es la idea de corromper algo, ¿no? La idea de corromper algo nos presupone una cosa, que existe un deber ser, ¿no? Existe un deber ser. Manera de actuar. Exactamente, y es quebrantado por otra acción, por un no deber ser. Entonces, la corrupción es simplemente esto. Si nos acotamos si nos acobijamos en esta definición, básicamente todo es corrupción. Si me explico, todo lo que va en contra de una normatividad, ya sea moral, religiosa, jurídica, es corrupción, ¿no? O sea, es a lo que yo me refiero. El manto que abarca la corrupción puede ser tremendamente grande y termina sin dejarnos un objetivo claro. ¿De a qué se refiere Andrés Manuel cuando dice vamos a combatir la corrupción? Van a combatir todo aquello que no es como debe de ser. Pues bueno, estamos desquiciados porque el humano es imperfecto, ¿no?, por naturaleza. Entonces no hay manera de abordar este tema así, con esa soltura, ¿no?, con esa amplitud. Hay que acotar más la definición de corrupción y es lo que nos proponemos en este capítulo. Y para eso vamos a escuchar a Alan. Alan, como dice Adel, ¿tú qué dices sobre corrupción? Al igual que tú, Alejandro, me voy a ir a una definición un tanto técnica, pero que podría atender a la necesidad que bien remarcó Daniel de acotar el tema, de acotar lo que es la corrupción. Según el diccionario jurídico de la Real Academia Española de la Lengua, la corrupción es el comportamiento consistente en el soborno, el ofrecimiento o promesa a otra persona que ostenta cargos públicos o a personas privadas, a los efectos de obtener ventajas o beneficios contrarios a la legalidad o que sean de naturaleza defraudatoria. Yo creo que este concepto es más amplio, sí cuadrado, sí técnico, pero más amplio y que se puede encuadrar perfectamente, no solamente en lo que muchos entendemos como corrupción en estos últimos años, sino lo que entiende la Cuarta Transformación como un acto de corrupción. Es decir, para este gobierno la corrupción es quedarse con dinero público, utilizar los cargos públicos para obtener beneficio propio o inclusive desatender, según Andrés Manuel, la función principal del gobierno, que es ayudar a los más necesitados, desatenderlo y en lugar de eso enriquecerse. Entonces,
Sí, una definición cuadrada, sí tendemos todavía que acotarlo todavía más, pero me parece que esta definición de corrupción puede quedar perfecta. Bien, ahora, Daniel, sobre lo que tú habías mencionado, tú habías dicho, te pregunto, ¿tú consideras que violar normas es lo mismo que corrupción? No en estricto sentido, es que ves, ahí entramos a una Es lo que quise saber, por eso. a la discusión crítica sobre cómo interpretamos el término corrupción. En estricto sentido, no, Okay. ¿no? Porque si nos vamos a la definición que nos dio nuestro positivista compañero Alan, diríamos que no es corrupción desobedecer normas, sino desobedecer normas pues nada más es caer, ya sea o en un ilícito o en algo que simplemente queda fuera de la ley, ¿no? Que no está contemplado. Entonces, no es lo mismo. Y yo quisiera retomar la idea de corrupción a partir de 2 puntos, ¿no? Porque el gobierno federal así lo ha ido manejando. La corrupción como una causa y la corrupción como una consecuencia. Para esto, pues no hay que pensarlo mucho. La corrupción como una causa es nada más como causa de un proceso, un fenómeno histórico que empieza y que le da cuerpo y forma al México de hoy. Perdón, ¿solo histórico? Pues social, histórico, como el adjetivo que le quieras poner. Okay. Es ese principio como causa Uh-huh. que nos remonta mucho a la idea de Andrés Manuel de que el mexicano es bueno por naturaleza, ¿no? Andrés Manuel dice que que el pueblo mexicano tiene una amplia reserva de valores. Esta concepción rusoniana, ¿no? Exactamente, sí. Contrapuesta contra la concepción Hobbes, ¿sí me explico? Que tienen muchísimos positivistas, ¿no? De que el hombre es malo por naturaleza y la corrupción se le va a dar por naturaleza, ¿no? En el mundo entero se nos tiene catalogados a los mexicanos como uno de los países más corruptos. Sí. Entonces, se asume que el mexicano es corrupto por naturaleza. Esta idea es la corrupción como causa, ¿no? Como un mal natural. Ahora, la corrupción como consecuencia es más bien a la que se refiere la sociología, ya sea jurídica o plenamente sociología, que es el resultado directo de los procesos sociales de desigualdad, de enriquecimiento, de toda esta figura que promueve el capitalismo, el neoliberalismo, y ¿sí me explico? Uh-huh. Que viene a redundar en que sean muy notorias las diferencias de clases sociales y que empujen al ciudadano común y corriente a optar por la vida ilegal, ¿sí me explico? Y de ahí que surge esta idea de corrupción y se le señala, se le acusa a la persona, entre comillas, corrupta, ¿sí me explico? Por apoyarse de esto. Permite entonces nada más preguntarte, ¿tú consideras entonces que el neoliberalismo y las últimas políticas de los últimos sexenios han causado que se amplíe la corrupción? A ver, es que lo que han creado, y es a lo que voy, y es lo más importante yo creo del término corrupción, es que han creado un discurso. O sea, se ha hecho un concepto que se llama corrupción, en el cual se encierran todos los males, ¿no? Les dejamos de poner nombre, les dejamos de llamar como se llaman para llamarles en general corrupción, ¿no? Porque es un concepto con el cual todos estamos familiarizados, con el cual es sencillo de decir, vamos en contra de alguien, del más grande mal de México. ¿Cuál es ese más grande mal? Es la corrupción. Si me explico, es un discurso que desde luego que va a tener mucho apoyo. Y que yo creo que también le ha ayudado esa misma ambigüedad del término de la corrupción, le ayuda incluso a este gobierno. ¿Por qué? Porque precisamente retomando la pregunta que le hacías a Daniel, tú le preguntabas si el desobedecer las normas se trata de corrupción. Eso este gobierno no lo ha hecho ver así, no lo ha hecho ver tanto así. Entonces, si este gobierno dice desobedecer una norma o saltarse una norma no es corrupción, yo lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque, yo voy en contra de lo que para mí es la corrupción, y si claro, para mí esto no lo es, yo voy a ir por esto. Es que también vamos a decir, las normas no siempre son justas, ¿no? No siempre son legítimas, no siempre es... Pero el presidente yo creo que no es la persona que debe de decidir eso. ¿Quién debería ser? ¿Quién debería ser? Sí. Tenemos un cuerpo legislativo. Pues no, bueno, o sea, el mismo cuerpo va a ser juez y parte, ¿no? Va a juzgarse sus propios actos legislativos y los va a remediar. Bueno, es que tenemos que recordar que el cuerpo legislativo es el representante de la sociedad. En teoría, nosotros escogemos a personas que creemos van a representarnos dignamente. Uh-huh. Si ellos no lo hacen, bueno, es digamos una falla en el sistema, pero en la teoría es así. Nosotros tenemos a alguien que puede crear las normas más justas,
y no habría por qué saltarlas. Igual, ahora que dijiste esto de la corrupción como causa o como consecuencia, yo quisiera abordar también el tema de la impunidad. A mí me parece que el verdadero problema en México, y esto lo relatan muy bien diferentes autores, dice que el verdadero problema no es la corrupción, sino la impunidad. Uh-huh. Ellos dicen que lo que realmente hace que la gente quiera ser corrupta es el hecho de que están seguros de que esa conducta corrupta no va a ser castigada, no va a ser perseguida. Uh-huh. Si las leyes fueran bien aplicadas... No, si las leyes fueran bien escritas, ¿no? No, deja tú, aplicas a todos. Sí. No, es que el problema es muchas veces aplicar una ley supone una injusticia. No sé si me explico, te voy a poner un ejemplo muy rápido. Supongamos que ahí tienes a una señora que se encuentra una vasija en su jardín, uh-huh. Saca, la limpia y la pone al sol para que se seque, no estaba en la tierra húmeda, la pone al sol para que se seque. Unos extranjeros la ven, se acercan, le dicen, oye, me gusta esa vasija, te la compro. La viejita accede y le ofrecen una cantidad de $, que a ella le parecen extraordinarios, la compra. Resulta que agarran a los extranjeros queriendo irse a su país, ¿no? Los agarran ahí en el aeropuerto y le dicen, no, pues esta vasija, que parece una vasija común y corriente, resulta que es una reliquia, ¿no? Es un vestigio arqueológico, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues nada, estás infringiendo las leyes, ¿quién te la vendió? No, me la vendió esta viejita. Y sabes que la viejita pues ya es cómplice y vas también para la cárcel. Entonces tú dime, en este ejemplo en concreto, la aplicación de la norma a rajatablas, pues viene funcionando a favor de la sociedad. Sí, pero ahí tengo que interrumpir. Para eso está la figura del juez. El juez, a fin de cuentas, el que va a interpretar la ley para poder ayudarse. Ahora, yo creo que aquí nos estamos desviando tantito del tema. O sea, sí estamos como tales. Sí. Yo creo que no, porque, o sea, estábamos abordando las causas de la corrupción. Y a mí, y era para donde iba, o sea, la impunidad como el verdadero causante, el verdadero problema y el principal causante de la corrupción. Si alguien es corrupto es porque sabe que lo que haga no va a ser castigado. Vivimos en un país donde la impunidad asciende al 93% en los delitos. Entonces, ¿cómo no vas a ser corrupto si sabes que no vas a ser castigado por lo que estás haciendo? ¿Sí me explico? Es que el problema no está en que no funcione el aparato jurídico. El aparato funciona, pero funciona a intereses de alguien. ¿Sí me explico? Es eso, que también consigues un muy buen abogado que interprete la norma a modo y pues que tienes una perfecta figura de impunidad. Bueno, yo creo que por el momento vamos a hacer una ligera pausa y ahorita volvemos a continuar con el resto del debate, ¿no? Bueno, volviendo al tema de la corrupción, Alan, yo quiero retomar lo que tú habías mencionado. Tú habías dicho ya sobre la cuarta transformación. Uh-huh. Y yo te quiero preguntar, para ti, ¿tú qué crees que es la definición de corrupción para este gobierno, para esta cuarta transformación? Yo creo que el gobierno de Andrés Manuel ha tomado el tema con mucha ambigüedad. ¿Por qué? Porque no responde, su definición no responde a todo lo que debería considerarse como corrupción, pero lo tiene bien encuadrado en muchas conductas. Muchas conductas. Por ejemplo, el huachicol. El huachicol fue el primer acto de corrupción que este gobierno buscó atacar. Si la forma en la que se atacó fue buena, fue mala, ese es tema aparte. Lo veremos. Ajá, pero en primer lugar, el robo de combustibles para la cuarta transformación es corrupción. ¿Qué no es corrupción? El ser un burócrata con mucho dinero, es decir, con un sueldo muy grande, es corrupción. Es corrupción. Sí. De aquí viene toda esta ley de remuneraciones y el bajarse el sueldo del presidente. Antes de seguir con el gobierno, se mostraron indicios de que Andrés Manuel iba a combatir la corrupción. Uh-huh. Te pregunto, en su campaña electoral, ¿se notaba o daba definiciones o daba alguna idea de que era corrupción para él desde su campaña electoral? De las definiciones, yo creo que estamos también muy cortos. O sea, es decir, en acotar la corrupción para también gobierno estamos muy cortos. Sí. Sin embargo, desde su toma de protesta hasta su discurso de los 100 días, Andrés Manuel mencionó la palabra 790 veces. Corrupción. Qué bárbaro, ¿cuánto tiempo tuviste 790 veces. Las palabras? Tengo mucho tiempo. Es muy dedicado, no como tú eres un Tengo buen mucho flojo. tiempo. En su discurso de los 100 días lo dijo en 18 ocasiones. Okay. Pero desde su toma de protesta hasta
sus primeros 100 días, las dijo casi 800 veces. Entonces, si bien no lo tiene perfectamente acotado, sí es parte de su discurso y sí es yo creo que la columna vertebral. O una de las columnas. No, a mí me parece que es la columna vertebral de todo su proyecto. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, muchas de sus medidas han ido en contra de diferentes acciones u omisiones que son para ellos la corrupción. Decía el huachicol, burócratas con sueldos muy altos, proyectos de infraestructura desde su perspectiva. Corruptos. O que había corrupción en ellos. Donde había corrupción. ¿Por qué? Porque se licitaba de forma incorrecta, que también aquí, digamos, puede haber una... Y también el exceso de gastos que habían ellos, o sea... Exactamente, sí, en general el mal uso del dinero público. Por supuesto. Yo creo que ese podría ser el principal ejemplo de lo que es la corrupción. El enfoque para Andrés Manuel. Exactamente. Ahora, Daniel, ¿tú qué me puedes decir sobre este enfoque de la Cuarta Transformación hacia la corrupción? Pues sí, mira, la Cuarta Transformación lo dijo claramente Alan. No es la corrupción de le doy 200 pesos al policía para que me deje pasarme un alto, para que no me ponga una infracción, no es... Que es corrupción, pero a la Cuarta Transformación no le parece corrupción. No es prioridad, no le importa. Precisamente. O sea, es no que es más bien no es el ámbito de aplicación, ¿me explico? No es donde pueda llegar Andrés Manuel y decir, oye, por favor, no hagas esto, ¿sí me explico? O sea, de que se pueden hacer manuales... Aunque, pequeño paréntesis, y yo creo que todos recordamos este discurso que hacía en campaña. Andrés Manuel decía y reiteró muchas veces que la corrupción se iba a acabar porque el presidente no iba a ser corrupto. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí sí se refería a esos actos, ¿no? A esos pequeños actos, o sea, donde si el presidente no es corrupto, todo el pueblo no lo va a hacer. El ejemplo de la nación, si no es corrupto. Exactamente, ¿no? Ok. Pues claro, o sea, evidentemente él pretende ser esto, pero insisto, o sea, el ejemplo no es un imperativo coactivo, ¿sí? Coercitivo, ¿sí? Claro, ¿Explico? No hay manera de obligar al taxista que pague su verificación, más bien que pase su verificación sin el brinco, ¿no? Es casi que una, no puedo decir tradición, pero es una práctica muy recurrente en la sociedad mexicana, sí, por sí, desgracia. Sí. Más bien la cuarta transformación se refiere a corrupción como en el gobierno. La gran corrupción de los contratos de asignación directa, la gran corrupción del lavado de dinero, ¿no? Saludos a Naya. No, ni lavado, aguanta, perdóname, pero ni lavado de dinero. A mi Anaya bebé no me lo toques. No ahorita. O sea, esa clase de corrupción es a la que se refiere Andrés Manuel. Muchas veces ha dicho, la otra corrupción está en pañales, ¿no? Son niños de pecho, son bebés de pecho, sí, en comparación con los grandes corruptos. Claro, con los grandes. claro. Gran analogía del presidente, ¿no? Muy, muy creativo el señor presidente. A ver, yo lo que es reciente. Yo creo que lo que está haciendo, lo que está intentando atacar Andrés Manuel es la corrupción que está afectando como tal a la nación, las grandes cantidades de dinero que se están yendo más que nada en gobierno como tal, porque estamos de acuerdo que un policía 200 pesos no le afecta mucho a la nación en comparación de, no sé, una licitación tan grande como por ejemplo puede ser el aeropuerto de Texcoco. Ahora, yo creo que otra forma en la que la Cuarta Transformación logró de cierta manera acotar el tema de la corrupción es este dicho de al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Bueno, recordemos que sí, claro. Pero yo creo que Andrés Manuel no lo tenía desde un sentido para nada ambiguo. Yo creo que él lo pensaba tomar, o su idea era que todos lo tomáramos desde un sentido estricto, literal. Y es algo que también se cuestiona mucho. Yo, por ejemplo, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Es decir, que todo lo que esté fuera de la ley no se va a hacer, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y las consultas ciudadanas... No, es que y las consultas ciudadanas, ahí hay un ejemplo. No inventes también tú, ¿cómo no vas a hacer rencor a Taibo? Literalmente dijo, pon a Taibo nada más, legislar una ley solo por Taibo, nada más. Exacto. Pero ese es un proceso legislativo y el proceso legislativo se dio. Uh-huh. Y ahí podemos decir que, por ejemplo, a Taibo no se le nombró en su cargo sin haber hecho una ley antes. Entonces aquí podemos decir, las razones podemos estar o no de acuerdo, pero el proceso fue legal. La elección de Taibo fue legal.
Yo donde me quisiera detener son en las consultas ciudadanas. Completamente fuera de la ley. Que aunque la ley no las prohíbe expresamente, sí contempla ejercicios de esa índole y Andrés Manuel se la saltó. Él estuvo en esos momentos por encima de la ley. Pero ¿por qué lo dices? O sea, como tú dices, nada lo prohíbe. No lo prohíbe, pero me parece que si él quería obtener resultados que fueran legales y además de todo, estar dentro, encuadrarse él mismo en su propio discurso, es decir, querer ser coherente, debió haber hecho el proceso como se debió. Es que, mira, yo creo que con eso, no sé si lo concuerdan conmigo o eso como yo lo veo, una excusa para él, me imagino, él no quería, como tal, legitimar una decisión. Él más bien solo quería, supongamos, saber la decisión, o no, la opinión del pueblo. Ahora, yo creo que el error ahí fue básicamente que la participación del pueblo fue mínima, o sea, creo que 1%, si no me equivoco, sí, claro, nadie participaba. Pero tampoco le puedes exigir al pueblo que participe en una consulta que no tiene todas las de la ley, cuyos efectos podían ser o no tomados en cuenta, porque si los resultados de esta consulta, que también se pueden cuestionar mucho porque realmente no tenemos la certeza de los resultados, si los resultados hubieran sido negativos para lo que quería Andrés Manuel, tampoco sabíamos si le iban a hacer caso, si les iban a hacer caso. ¿Tú qué dices, Daniel? ¿Concuerdas con él? No, desde luego que no, porque creo que el tema ya lo habíamos abordado en alguna ocasión. Muchas veces, ¿no? Pero bueno, la idea de las consultas no tiene un principio, Si vieran cómo están jugando con cordones. A ver, así se relaja él, ¿qué te pasa? Déjalo, bueno, ¿no? Sácate la mano del pantalón, Daniel, por favor. O sea, decía que la idea de las consultas son, a mi parecer, una mera práctica de pedagogía social. ¿Sí me explico? Ya lo había comentado, el gobierno es pedagogía social, ¿no? Según Platón, claro, según los clásicos, según los grandes, ¿no? Dicen los que saben. Entonces, la idea de las consultas, desde luego que es para legitimar. Me parece que Alejandro fue el que dijo, no creo que sea para legitimar, claro que es para legitimar la decisión. Es un ejercicio, de cierto modo, que enriquece la vida democrática. Si ya no quieres que es como vinculante la decisión, pero sin duda toma en consideración, recupera el ejercicio democrático. Pero, perdón ahí. Crea los principios para una sociedad. Y pone el tema en la mesa. Exactamente. Pero ¿cómo es democrático algo, y como lo dijo Alan, que no era legal en un principio? O no, que no tiene ningún carácter legal, por así decirlo. La pura consulta ya es un ejercicio democrático. Así no sea una consulta, como digo, vinculante. Pero no, lo que estamos cuestionando no es el carácter, de si tiene o no el carácter democrático. Estamos viendo la legalidad o la ilegalidad. Fue por 100% ilegal. Entonces, fue algo que se pudo haber subsanado, fue algo que se pudo haber realizado de otra manera y fue algo que se pudo haber realizado dentro del mismo discurso del presidente, que yo creo, repito, al margen de la ley, nada por encima de la ley, nadie. Quien haga lo contrario, para mí ya es corrupto. Claro que son maniobras políticas, o sea, tienes a Andrés Manuel llegando al poder. Un genio político. Exactamente. Un genio político y luego con el respaldo impresionante del voto de la elección de 2018, o sea, era el momento ideal para reafirmar la fuerza política con la que venía empujando Andrés Manuel. Entonces, claro, es nada más eso, que si estaba fuera de la ley, pues mira, la ley también responde a intereses políticos, ¿sí me explico? O sea, la ley es la concreción de estos intereses políticos, entonces es nada más adelantarse un paso, que si eso viola el Estado de Derecho, pues probablemente sí, ¿verdad? Pero al final de cuentas viene siendo lo mismo, solo que a destiempo. Ok, ahí quiero hacer dos preguntas a los dos. Alan, tú mencionabas dos frases que decía mucho Andrés Manuel en sus discursos. Vamos a erradicar por completo la corrupción. Claro. Y nada o nadie, nada al margen de la ley y nadie por encima de la ley, ¿no? Yo les pregunto a los dos. Hasta ahorita, lo que llevamos 6 meses de este gobierno, ¿se ha erradicado la corrupción? ¿O se ha erradicado parte de la corrupción? No se ha erradicado porque es imposible. Plano. Pero el presidente lo dice. Vámonos, el presidente. Ya vámonos de aquí, no se acabó. Gracias por acompañarnos. ¿Qué chiste tiene al final del día? O sea, no se puede erradicar. No hay manera que
Entonces, ¿qué se puede hacer con él? No hay manera de erradicar un sistema tan podrido en 6 meses. No, por digo. Es imposible. ¿Qué es avances imposible. ha hecho? Yo creo que si nos pusiéramos en el plan de estarle exigiendo al presidente que en 6 meses erradique la corrupción, estamos siendo intransigentes, estamos siendo poco críticos. O sea, no podemos exigirle eso. Sí se han tomado algunas medidas cuestionables o no, que han funcionado o no, pero yo creo que lo poco que se ha hecho, en muchas ocasiones se ha hecho bien, pero exigirle que acabe con la corrupción, imposible. Ok. Daniel, en 6 años tampoco, ¿eh? ¿Tú qué me dices? ¿Ha podido erradicar la corrupción o ha podido hacer algún avance en ese camino? Yo digo que sí, y avances muchos. De entrada, desde el principio, desde que el Ejecutivo Federal ya no es parte de la corrupción, pues ya tenemos ahí un avance gigantesco, ¿sí me explico? Desde que el Ejecutivo Federal ya no tiene escándalos de Casa Blanca, o sea... Bueno, van llevamos 6 6 meses, a ver, meses, aclaremos. levántate O sea, tantito. pues bueno, dale la oportunidad. Dale, Lleva sí, una vida política de años. Créeme y que le nunca voy a se- dar la oportunidad de 6 años para que salga con Ay, sus te va a cochinadas. agradecer mucho, te va a agradecer. Ay, gracias, Ana, por haberme dado la oportunidad, la confianza. La buscaba. Ojalá no me defrauden. O sea, a lo que yo voy es, ya es mucho avance que se combata como un género en toda la educación del Sí. mexicano. ¿Sí me explico? O sea, eso ya es mucho Es una y... Que la idea esté en la sociedad de que se va a combatir y que se tiene que hacer un avance en esto. Exactamente. Ok. Y que existe voluntad política, aunque sea en el discurso, ¿no? O sea, Yo creo que también. que la intención está ahí, pero no están de acuerdo conmigo. Que una cosa es la intención, la voluntad, que hay buena voluntad, sí, pero los actos hay pocos, realmente. A comparación de lo que se esperaba, ¿no? No sé Hay en qué pocos país resultados. vive este brother, la verdad. Hay, No, hay ¿qué pocos onda? resultados realmente tangibles, pero sí los hay. No, o sea, Sí, acciones sí. ha habido un montón, yo creo. Y yo creo que esto lo podemos ver. En el siguiente tema. Yo digo con una pausa ahorita. Y en el siguiente vamos a hablar sobre las acciones que han tomado, las medidas que se han tomado y si han sido buenas o malas. ¿Les parece? Me parece bien. Bueno, volvemos entonces. Regresamos. Bueno, volvemos entonces al tema anterior de lo que era la corrupción y nos habíamos quedado en hablar sobre medidas para combatir la corrupción en la Cuarta Transformación. Ahora bien, yo tengo algunas medidas que ha llevado a cabo desde su primer día de gobierno el presidente y la verdad me gustaría saber su opinión de cada uno de ustedes. ¿Les parece? Venga. Venga. Bueno, primero que nada, se suspenden por completo el fuero y privilegios para el presidente y todo funcionario público. ¿Cómo lo ven? ¿Un pro o un con? ¿Bueno o malo? Daniel, por favor, tú dime. Creo que es una política pública ambivalente. Tiene cosas buenas, cosas malas, pero en términos de corrupción yo creo que es a favor. Nada más, rápido, ¿por qué una cosa buena y una cosa mala del mismo? Es buena desde luego porque fomenta que la figura del Ejecutivo Federal no esté envuelta en lujos, en privilegios, en impunidad, Claro. que desde luego todo es naturaleza de la corrupción, y es mala porque pues desde luego que el presidente es una figura que necesita mucha protección tanto política, jurídica, como militar, ¿no? Entonces, ese es el carácter de ambivalencia de la política. De este fuero. Alan, ¿tú qué me puedes decir? A favor de la eliminación de privilegios, que Claro. sí se ha visto. Como el fuero. No. Privilegios en cuanto, por ejemplo, un alto salario, entre otras cosas, por ejemplo... La eliminación del Estado Mayor Presidencial. Exactamente, y empezar a usar, por ejemplo, aviones comerciales. Sin embargo, en contra de la eliminación del fuero, ¿no? Creo que sabemos que el fuero es pieza fundamental en un sistema de contrapesos para evitar ataques políticos o ataques de adversarios políticos hacia el presidente. Y además, yo creo que es decir, su existencia no quiere decir que necesariamente deba haber corrupción. Entonces, a favor de que se eliminen privilegios, en contra de que se elimine el fuero. Bueno, ok. Pasamos a otro. Déjame ver. El presidente podrá ser juzgado por delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción. Ven que se hizo esa reforma apenas, yo creo que me recuerdo, por el mes de febrero o enero. Sí. ¿Qué me puedes decir tú, Alan? ¿Bueno o malo? Bueno, en primer lugar, el dictamen fue presentado en diciembre del año pasado, pero la propuesta de reforma sí abre esta posibilidad, lo cual me parece muy positivo. Sin embargo, tendría también mis reservas. Pero no es incongruente con lo que dice el fuero. O sea, se supone que tengo entendido que el fuero es automáticamente ningún funcionario público puede ser juzgado, ¿no? Exactamente. Ahora, si tú dices que esta propuesta es buena, Ajá. ¿por qué no quitar el fuero? Exacto. Porque yo creo que la existencia del fuero puede incluir ciertos delitos
y no incluir ciertos otros. Por ejemplo, delitos sobre corrupción, en delitos electorales, yo creo que el fuero no puede estar ahí. Sin embargo, en asuntos civiles, en asuntos penales, yo creo el presidente que... puede matar a alguien y todo tranquilo. Básicamente, Bueno, básicamente. pero también... Cabrón, mira, si un se presidente prueba- autoritario puede decir, matamos a todos y ya, vámonos. Si se comprueba, Días Ordaz. si se comprueba es una cosa, pero mientras no se compruebe, eso va a significar simplemente un ataque político y es algo que puede desestabilizar el O sea, país. déjame ver si entendí bien. Entonces, tú estás a favor del fuero en ciertos casos Ujú. legales, por ejemplo, electorales. ¿Cuál otro me dijiste? A favor de la eliminación del fuero en asuntos electorales y de corrupción. Ujú. Pero en civil y en penal, ¿Penal? que es la vida social, no, esos no. No, me Que se parece mantengan. que ahí el fuero debería de permanecer. Rápido, ¿tú qué dices, Daniel? Yo creo que la idea de esta reforma, desde luego que responde a la historia política de México. Por o sea, supuesto. la manera en que los presidentes han incidido insistentemente durante toda la época del PRI, ¿no? Para pronto. Entonces, caray, claro que esto viene a reivindicar las luchas de muchos políticos que durante muchos años lucharon por una democracia relativamente funcional, relativamente efectiva. Entonces, pues, celebro. Bien, pasamos al siguiente. Se cancelan las pensiones a los expresidentes. Daniel, bueno, malo, no te gusta, te agrada. No, bueno, me encanta, ¿no? Me encanta. Yo no veo la necesidad. Mira, un Oye, expresidente... están viejitos también Exacto. tú. Es No, que un expresidente tiene el potencial. no puede trabajar, ¿qué lo vas a ver? Poner a trabajar ahí en la horrera, güey. no lo puedes poner de cerillito. No, es que, o sea, Se tardaría mucho, pero... mira, te lo voy a poner así. Tú estuviste a cargo de un país, ¿no? Saliendo de ese trabajo, porque de cierto modo es una función, es un Es encargo. un trabajo. Entonces, después de eso, las posibilidades ya, o sea, sí, de entrada, si no hiciste un ahorro decente durante esa época, ahora, ¿Tienen hijos también tú? ¿Qué crees que la NAWAC se paga sola o qué? ¿El TEC? No, No pero inventes también tú. los presidentes pueden y deben. Yo creo que es una muy, muy buena función la de dar clases, ¿no? Calderón nos puso el ejemplo que se vayan a Harvard a dar clases. Ay. Y Andrés Manuel, sin problemas, Sí, que habría y muy Anaya bien también. en la Facultad de Ciencias Políticas, ¿sabes? O sea, político extraordinario Andrés Manuel. Pero a ver, aclaremos algo ahí, rápido. Ningún presidente ha tocado la UNAM o una escuela pública en años. ¿Y por qué no empezar desde ahorita, no? Yo digo que si estamos en época de cambio, pues, el optimismo es lo que sobra, ¿no? Ok, está bien. Entonces, en tu opinión, entonces decías que, retomando, que es algo muy bueno, ¿no? Que Buenísimo, buenísimo. buenísimo, sí. Alan, Celebro con bombo y platillo. Por supuesto, no hay ninguna razón para seguirlos manteniendo, porque ya les dimos, yo considero a la presidencia como un honor. Si eres presidente, la nación te dio el honor de representarnos, de liderarnos. uy, Después de eso, lo que quieras hacer con tu vida es cosa tuya. Estamos viendo, por ejemplo, que Fox no tuvo o nunca ha tenido dificultades para sostenerse. Entonces, yo creo que... No, bueno, el rancho de marihuana en Guanajuato está exactamente, buenísimo. sí. Mira, se va a elevar a al Peña cielo, nos Nieto, vamos. mira, vemos a Peña Nieto súper feliz, súper No, quitado bueno. de la No, pena, o sea, con mira, su nueva novia. Estrenando Entonces, novia, No, exactamente. mira, bro. perdió trabajo, perdió a su mujer y ahorita está sonriendo. O sea, No, feliz de la vida. segundo aire, entonces, ¿para ¿para qué? qué? Dios que se acabó el Exactamente. y la- sexenio. Aparte, yo Y la creo casa que en la España, crisis, ¿eh? Una casa en España la también. crisis de los 40 y tantos, pues sí, está ¿No? cabrón, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué estarle solventando ese tipo de gastos? Celebro. Ok, perfecto. Ahora, el presidente no vivirá en la residencia oficial de Los Pinos y será parte del bosque de Chapultepec como un espacio cultural. ¿Qué me dicen de eso? A favor. ¿Tú a favor? ¿Ya fueron a Los Pinos? No he podido ir, no he tenido la oportunidad. Se hizo un muy buen trabajo. ¿Qué hay allí? A ver, ¿qué hay? ¿Hay alguna obra de arte o qué? Dio la posibilidad. ¿Dejaron algo? Dio la posibilidad. ¿No saqueron como Yo todo? vi una Bic, una pluma bueno, Bic. por ¿Sí? ahí. El tesoro de la Sí. nación. Puta. Da la posibilidad a que la gente del pueblo tenga, bueno, gente del pueblo suena un Muy, poco muy despectivo. despectivo, sí. ¿Que el suena pueblo despectivo, mexicano? suena decir, que el pueblo mexicano, Este fifi ya me tiene cansado. que el pueblo tenga un lugar más de recreación. Si ustedes van y ven las comodidades con las que contaba el presidente, dices, si este presidente actual puede vivir sin eso, ¿por qué los otros no? Entonces, qué bueno que él se decidió hacerlo. A ver, es que aclaremos. Fox estaba alto, o sea, se cansaba muy rápido, entonces esa comunidad. Las botas cansa. Ahora, Calderón, las cubas también tuvo, o sea,
La cruda cansa, tienes que llegar a una Debía, a descansar debía en de un buen tener un lugar, ¿no? cuarto, Obvio. debía de tener un cuarto para él solo porque pues no creo que Margarita se hubiera querido dormir con él muy seguido. Y mira. No, bueno, te imaginas cosas ya muy privadas, ¿no? Yo digo, Sí, cierto. El alcohol hace que no funcione. No, muchas Alan, no cosas. toques ese tema. Y Peña, pues Peña... Sí, Peña no estaba en ninguna comodidad, la verdad. Ahora, pero entonces... ¿Pero qué de recreativo? Bueno, sí, nada más rápido. ¿Qué de recreativo ahí? ¿Tú qué has ido ya? El simple hecho de conocer. Es un museo. Es Bueno, un museo, entonces. el espacio cultural de ir y poder ver, ¿no? Claro. Vale. ¿Tú qué me dices, Daniel? yo creo que es más bien una reivindicación con la historia, ¿no? El Palacio Nacional había sido la sede del... Entonces mejor vamos Ejecutivo. al castillo de Chapultepec, entonces. Bueno, es que el castillo de Chapultepec también hay que recordar que fue ocupado por la monarquía. De algún modo no puedes regresar a los principios de monarquía. Un castillo supone un dueño del castillo, un duque, un rey, ¿sí me explico? Servidumbre. Exactamente. Lo que nosotros estamos buscando es un palacio de gobierno, ¿sí me explico? Exacto. Que representa a la república, que representa valores democráticos, ¿sí me explico? Es todo un simbolismo Inclusive político muy histórico, valioso, muy valioso. Entonces, también celebro que Los Pinos ahora sea un espacio de cultura y que se haya rehabilitado Palacio Nacional para las funciones del Ejecutivo. Ok, bueno, y un último tema, bueno, yo creo que aquí podemos cortar más bien este tema. Sin embargo, algo que ustedes todos mencionamos y creo que no hemos tocado ahorita, ha sido la situación de la austeridad en este gobierno. No sé si les parece que el siguiente episodio toquemos lo que es austeridad. Un tema ¿Cómo lo que ven? sí, porque está muy relacionado. Yo creo, me parece que las medidas de austeridad se integran a este conjunto de medidas que ha tomado este gobierno para combatir la corrupción. Sí, es diagnóstico y resultado, ¿no? Exactamente. Diagnóstico, corrupción, Ujú. resultado, austeridad. Entonces, Bueno, Bien o mal aplicada es algo que podemos discutir el siguiente. me parece. espero que les haya agradado el programa, nuestro primer programa. Nos despedimos por el momento. Que tengan un buen día, buena tarde, lo que ustedes quieran. No sé si quieren decir ustedes algo más. Muchas gracias por escucharnos y estamos en contacto. Aquí nos escuchamos. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.